Bienvenidos a este programa, el programa de ustedes. Soy Jennifer Ulloa y estás escuchando Jennifer Ulloa Escucha. No olvides compartir tus relatos o sucesos paranormales con nosotros en el grupo de Facebook Relatos Jennifer Ulloa Escucha. Y recuerda que aquí el artista eres tú. Comenzamos. Aterradores relatos de niños fantasmas. Hay quienes piensan que al ver el espíritu o el alma de un ser que ya no está en este mundo, y más siendo la figura de un niño, creen que es un alma pura, buena y que no representa ningún mal, ni mucho menos peligro, pues nos gana un sentimiento de empatía y ternura. Y ese es nuestro primer error. Se dice que son seres de oscuridad que se aprovechan de esa empatía y podernos acechar, e incluso de seres traviesos que nos rodean en cualquier lugar. Ponte tus audífonos, apaga la luz, ponte cómodo, prepara tu bebida favorita y déjate llevar por los siguientes relatos. Eran las 3 de la tarde, terminaba de hacer todo el quehacer de la casa y me dispuse un poco a descansar en mi recámara y me recosté unos cuantos segundos en la cama. En ese momento mi hijo de 4 años llegó y me pareció un momento muy preciso para sacarle una fotografía. También lo quise hacer de altrede porque ya habían pasado unos cuantos segundos y sentía que me estaban observando. Quería ver si salía algo en la foto y efectivamente aparecía algo que sin duda parecía que había adivinado lo que pasaría en ese momento. Me di cuenta que algo salía junto a mi hijo en la fotografía. Era la cara como de un niño, muy redonda y cabello muy negro. La fotografía era un poco borrosa, pero se lograba ver el rostro de aquello que parecía ser un niño. Pero tenía la mirada con maldad, completamente oscurecido el rostro. Te daba una sensación de terror y escalofríos. Traté de no darle importancia porque realmente me asusté mucho. Y así suelo ser cuando algo me da miedo siempre. Siempre hago todo lo posible por no sugestionarme. Así guardé la fotografía y nunca más me volvió a ocurrir algo similar. Mas, sin embargo, me ocurrió tiempo después algo aún más espeluznante. Eran las 11 de la noche, era fin de semana y dejo a mi hijo jugar todo lo que quiera hasta tarde. Mi hijo estaba jugando y parecía muy divertido corriendo por todos lados, y yo como siempre me encontraba sentada en la sala. Me encontraba sentada en un sillón que estaba hasta la esquina y no se alcanzaba a ver muy bien la cama del cuarto de mi hijo, así que no pude darme cuenta de lo siguiente que voy a contar. Ya me había molestado un poco porque mi hijo estaba muy travieso, así que dije, cuando regrese para acá le llamaré la atención. En eso ya no lo escuché y no volví a escuchar ningún ruido. Solo vi la silueta claramente de mi hijo. Una silueta de un niño de la misma estatura que mi hijo. Y la verdad, voy a ser bastante sincera con ustedes. Creí que era él. Se arrimó hacia la cocina y ahí se regresó a su cuarto. Yo para esto ya le había llamado la atención porque creí que había agarrado algo de la alacena, porque siempre lo hace cuando me descuido. Pero cuando me levanté para ir a quitarle lo que tal vez había agarrado, de ahí mismo de la alacena me di cuenta que mi hijo estaba dormido. Sentí que sudé helado y me quedé helada, impactada y petrificada. No podía creerlo. Pero entonces entendí que no había sido mi hijo esa noche. Esa misma noche ya no quise indagar ni quise investigar nada.
Traté de olvidarlo porque tampoco quería sugestionarme, y así también lo dejé pasar. Pero algo ya no me estaba gustando para nada. Algo estaba rondando mi casa y algo tenía que hacer. Los siguientes días prendí inciensos y rezaba mucho el Salmo 91. Y eso es algo que siempre les recomiendo hacer a todos ustedes, a todos aquellos que estén pasando por una situación paranormal. Pasaron unos cuantos meses para que me volviera a ocurrir una situación un tanto extraña. Eran las 4 de la tarde y comencé a buscar mis pijamas de dormir para lavarlas en ese momento. Dejé la puerta de mi recámara abierta y fui a dejar las pijamas al lavadero para poder lavarlas, junto con la demás ropa sucia. Cuando volví adentro, miré claramente una sombra muy alta, delgada, asomarse desde mi cuarto. Era como si estuviera observando y esperando por mí. Le vi la mitad del cuerpo y recuerdo perfecto que volteé de nuevo para ver bien y ya no había nada. Y mejor cerré la puerta. Creí en ese momento que solo había sido mi imaginación y pronto me daría cuenta que no era así. Al salir al patio, revisando unas cuantas camisas de mi esposo para saber dónde estaban unas manchas que tenía que lavar con mucho cuidado, en ese momento las bajé las camisas de tanto revisarlas, cuando de pronto una silueta muy clara pero oscura se presentó ante mí en la puerta del patio. Y yo en ese momento creí que alguien se había metido a mi casa, pero no era posible. En ese instante caí en cuenta que ambas puertas estaban totalmente cerradas con llave. Y esa figura desapareció en el aire como si fuera humo. Yo no podía creerlo, no podía creer lo que me estaba pasando. Y para ser sincera, jamás he podido darme una explicación de aquellos sucesos tan aterradores, pero lo aún más aterrador es el siguiente relato. Esto le ocurrió a mi hermana en casa de mi abuela, y quiero agregar que en esa casa hay mucha actividad paranormal. Había decidido pasar el fin de semana en casa de mi abuela. A veces suelo hacerlo porque me gusta distraerme y no solo pensar en la preparatoria. Era un viernes por la noche y eran las 11 en punto. Me quedé hasta tarde a ver unas películas en la sala y comer algún aperitivo mientras mi abuela ya se había subido a su recámara para rezar un poco y después dormir. A pesar que en la casa de mi abuela ocurre mucha actividad paranormal, yo trato de no pensar ni sugestionarme al respecto. Pasaron aproximadamente 10 minutos cuando de pronto comencé a escuchar ruido, pero traté de no darle importancia, porque creí en ese momento que tan solo había sido mi abuela. Vuelven a pasar 10 minutos más y vuelvo a escuchar aún más fuerte. Se escuchaba que tiraban canicas al piso y se escuchaban con mucha claridad cómo rebotaban en el piso de abajo. En la parte de abajo de la casa hay una recámara para huéspedes. Y de hecho es la recámara donde más se ven cosas paranormales. Pero la puerta estaba cerrada en ese momento. Y me dispuse a ir a la cocina a lavar los platos que ensucié. Me sentí un poco inquieta y nerviosa. Cuando terminé de lavar los trastes, volví a escuchar como si jugaran con canicas y juguetes. Como si un niño estuviera haciendo todo eso. Despacio y con mucho cuidado me acerqué a la recámara de huéspedes y en ese momento me di cuenta
que de ahí provenía todo el ruido. Y la verdad, me asusté muchísimo y no aguanté quedarme más ahí. Solamente tomé una botella de agua y apagué todas las luces de abajo y corrí lo más rápido posible por las escaleras hasta llegar con mi abuela. Y solo traté de dormir. La verdad, jamás me había ocurrido algo tan fuerte en el tema paranormal. Y tal vez para algunos no es tan fuerte, pero para mí sí lo fue. Gracias por escuchar mi relato. ¿Y bien, mis escuchas? Espero que les haya gustado muchísimo estos relatos, tanto como a mí. Así que tengan mucho cuidado y no se me vayan a sugestionar. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo podcast.